Pero vamos a ir a Apocalipsis capítulo 13, y dice así: me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca, que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Se le permitió hacer guerra contra los santos. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Amén. Bueno, es un pasaje bien intrigante, ¿verdad? Está lleno de simbolismos y bueno, no siempre es fácil traducirlo, y le pido a Dios su ayuda para poder hacernos entender lo que se está queriendo decir en este capítulo 13. Para empezar por algún sitio, dejadme deciros que cuando Juan escribe Apocalipsis, él está en una época en la que el emperador Domiciano, que era el emperador de turno, estaba practicando la persecución política y religiosa. De hecho, Juan estaba experimentando el exilio en una isla griega llamada isla de Patmos por causa de su liderazgo espiritual en la iglesia de Éfeso y en la región de la provincia de Asia romana. Y en ese ambiente en el que Juan está experimentando persecución religiosa, en el que muchos mueren, otros son exiliados a las islas donde se les hace trabajar forzadamente. En ese ambiente, como digo, recibe la revelación de todo lo que va a suceder en los últimos tiempos. Y esa revelación de los últimos tiempos tiene que ver con lo que llamamos la gran tribulación. La gran tribulación, que como vimos la semana pasada, es una etapa de tribulación, de aflicción, como nunca antes se ha vivido en la tierra. Lo dice Daniel en el capítulo 12, dice que ese tiempo de la gran tribulación es un tiempo de angustia cual nunca hubo, y lo dice Jesús en Mateo 24 cuando habla de también este mismo evento, la gran tribulación, y dice que no ha habido una tribulación como la que va a haber en ese periodo, que como dijo Mark la semana pasada, ese periodo corresponde a una de las 70 semanas que Daniel profetiza en el capítulo 9 del libro de Daniel. Los que estamos en la escuela bíblica lo iremos viendo dentro de 3 semanas, pero esas 70 semanas son para el pueblo de Israel, para Jerusalén. 69 ya se han cumplido en Israel y ha habido un parón profético y se va a reanudar en la última semana, que es un periodo de 7 años, donde básicamente ese gran tiempo va a ser orientado hacia el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios en el Antiguo Testamento. Y como digo, va a ser una etapa de mucha aflicción. ¿Y por qué va a ser una etapa de tan alta aflicción? Pues por 2 razones. Una, por Dios. Porque en esa semana Dios dice que va a derramar su ira sobre la tierra.
Va a derramar sus juicios, así como derramó sus juicios en Egipto, cuando el pueblo de Israel estuvo 400 años de esclavitud y mandó a Moisés y envió los juicios de las plagas. Así también Dios va a enviar juicios a la tierra para liberar a su pueblo, para vindicar a los débiles, para defender a los que están siendo oprimidos de manera injusta. Y también va a enviar los juicios para enfrentar el pecado, enfrentar a aquellos que están haciendo cosas terribles y abominables contra los demás. Así que va a ser un tiempo de gran tribulación, en gran parte porque Dios va a enviar su ira, va a derramar los juicios sobre la tierra. Pero no solo por eso va a ser una etapa de gran tribulación, sino hay otra fuente de dolor que aparece en el capítulo 12, no lo hemos leído, y es un dragón. Un dragón, que es algo simbólico, metafórico, simboliza a Satanás, al diablo, a una fuerza espiritual maligna que opera sobre el mundo. El dragón va a hacer estragos en la tierra. De hecho, el capítulo 12 nos habla del dragón y nos habla de una mujer que simboliza a Israel. Y dice que el dragón está en contra de la mujer desde los orígenes. ¿Por qué está en contra de la mujer? ¿Por qué está en contra de Israel el dragón? Porque de esa mujer va a nacer el Mesías. Y esa mujer, dice Apocalipsis 12, que tiene un hijo, el cual también es perseguido por el dragón. Y finalmente el hijo muere y es arrebatado, es resucitado. Pero el hijo deja una descendencia en la tierra. Y el dragón también persigue y hace estragos con la descendencia del hijo, con la descendencia de la mujer. Así que el dragón es otro factor de tribulación en esa etapa final. Ahora, en el capítulo 13 hemos leído que dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Hay algunas traducciones, la mayoría de las traducciones no coinciden con la Reina Valera, porque si tú lees la Reina Valera parece que es Juan el que se para sobre la arena del mar y ve subir del mar a una bestia. Pero la mayoría de las traducciones dicen que fue el dragón del capítulo 12, el que se pone y se para en la arena del mar, y es como si el dragón estuviera llamando a dos aliados, a dos socios, en los que se va a apoyar para traer tribulación en esta etapa que estamos hablando. Y suben dos bestias. La primera y la segunda, dice Apocalipsis 13. La primera bestia se la conoce como el anticristo. La segunda bestia se la conoce como el falso profeta, entre otros nombres, hay muchos nombres, ¿vale? Y eso es lo que llaman algunos la falsa Trinidad. Satanás desde sus orígenes es un imitador increíble del poder de Dios, de la estrategia de Dios. Y aquí en los últimos tiempos va a imitar la Trinidad, compuesta por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que en esta falsa Trinidad, o en ese triángulo diabólico que lo llaman algunos, o ese triunvirato de maldad, el dragón quiere imitar al Padre, la primera bestia quiere simbolizar al Hijo, y la tercera bestia, el falso profeta, quiere simbolizar o imitar al Espíritu Santo. Ahora es una falsa Trinidad, no opera en la misma medida que la Trinidad bendita del Señor. Pero ahí va a estar el dragón y dos de sus aliados, dos de sus secuaces, para hacer estragos. Y vamos a analizar en este capítulo 13 dos cosas. Vamos a ver de dónde vienen esas dos bestias que el dragón está llamando para establecer ese periodo de gran tribulación en la tierra, y vamos a ver qué características tendrán estas dos bestias que van a trabajar aliadas una con la otra y a la vez con el propio dragón. ¿De dónde vienen o de dónde surgen? Bueno, pues cuando el diablo se le pone sobre la arena del mar y ve aparecer a la primera bestia, y dice que esa primera bestia subió del mar. ¿Qué significa eso del mar? Bueno, en Apocalipsis siempre, y también en Daniel, el mar está asociado a pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Cuando la Biblia habla del mar, está hablando de naciones, de pueblos, de todos los lugares que habita la tierra. Y por lo tanto, ¿de dónde sale la primera bestia? Pues sale de una serie de pueblos, de naciones, de la tierra. Va a surgir de ahí, de cualquier lugar. De hecho, hay gente que cuando se usa el término mar, dicen que se refiere siempre al mar Mediterráneo. Y por eso dicen que esa primera bestia va a emerger de una de las naciones europeas y será el último poder político, y esta bestia es su dirigente, el último dirigente del último imperio mundial que asolará la tierra. Este personaje, esta bestia, sabemos, la semana pasada lo estuvimos viendo, que comienza en esa primera etapa de la gran tribulación en son de paz,
va a venir como pacificador. De hecho, dicen algunos que él va a conseguir lo que ningún dirigente político ha conseguido hasta ahora, que es hacer la paz entre israelíes y palestinos, algo insólito a día de hoy, pero dicen que este anticristo va a tener la facultad para traer paz en el Oriente Próximo, en el territorio de Israel, pero que a la mitad de esta semana 70, de estos 7 años, se va a mostrar tal y como es y va a romper ese pacto de paz y va a hacer estragos. Ahora, dice que la otra bestia que llamó también el dragón, subía no del mar, sino de la tierra. Y este término tierra, muchos lo asocian de dos maneras. Una, que era un ser terrenal y no espiritual, porque parece que segunda bestia, el falso profeta, quiere hacernos ver que es un ser espiritual, que es alguien enviado del cielo. De hecho, nos dice ahí que las características que tiene esta segunda bestia es que tiene cuernos como de cordero, pero habla como dragón. Así que quiere hacernos ver en su aparición que Él es el ungido, que Él es el que va a traer las respuestas que el mundo necesita, que Él es un enviado del cielo, pero nos dice que sale de la tierra. Y otros dicen que ese término tierra está hablando de las partes más profundas de la tierra, del abismo. El abismo en Apocalipsis es un lugar donde hay seres encadenados, seres malvados, que en algún momento de las plagas de las trompetas van a ser liberados para traer una destrucción y una mortandad en la tierra increíble. Así que esta segunda bestia parece que viene del cielo, parece que es un corderito que va a traer redención a la humanidad, pero habla como dragón. Su verdadera procedencia no es del cielo, es del propio infierno. Así que ahí tenemos el origen de ambas bestias. Uno del mar, va a salir de naciones, de alguna nación situada entre el mar Mediterráneo, y la segunda bestia viene de la tierra, es terrenal, pero no de cualquier parte de la tierra, viene de las profundidades de la tierra, donde está el abismo, donde hay seres que Dios ha reservado para los últimos tiempos que son malvados. Ahora vamos con las características que tendrán este imperio que van a formar ambas bestias, porque se van a unir y van a formar un sistema de gobierno mundial para afectar a las muchedumbres, a los pueblos, a las naciones y a las lenguas que hemos mencionado. ¿Qué características tendrá este imperio de los últimos tiempos? Bueno, en el capítulo 13, versículo 1 y 2, vemos que va a ser un sistema de gobierno poderoso, un sistema de gobierno muy fuerte, y todo basándonos en la descripción que hace de esa bestia. Dice que tiene 7 cabezas, tiene 10 cuernos, en sus cuernos 10 diademas, y tiene una semejanza a leopardo, tiene pies como de oso y boca como de león. ¿Qué significa esto? Bueno, esto ya os digo que nos transmite una idea de que va a ser un sistema muy potente, muy poderoso, va a ser un sistema de gobierno que va a estar por encima de cualquier otro sistema. Y, por ejemplo, las 7 cabezas, ¿qué significa las 7 cabezas? Las 7 cabezas en la época significan 2 cosas en la Biblia. Por una parte nos dice Apocalipsis 17 que las 7 cabezas simbolizan 7 montes. 7 montes que nos ayudan a reconocer el lugar donde se ubica el sistema diabólico del tiempo de Juan. ¿Dónde estaba la capital del sistema diabólico que estaba enfrentando Juan? En Roma. Roma se la conoce como la capital o la ciudad de las 7 colinas, porque hay 7 montes que están alrededor de Roma. Por eso, para los que escuchaban a Juan, entendían muy bien lo que Juan quería decir, que esa bestia tenía 7 cabezas, que esas 7 cabezas eran 7 montes, pues ya está, sabemos a quién corresponde esa primera bestia, al Imperio Romano. En esa época sí. Ahora, en el mismo pasaje de Apocalipsis 17 nos dice que sí, que las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta ese sistema babilónico, pero también son 7 reyes. También son 7 reyes. Y yo creo que aquí es una referencia a lo que va a simbolizar estas 7 cabezas en los tiempos finales. Creo que lo que está queriendo decir aquí es que este sistema de gobierno de los últimos tiempos tiene 7 cabezas porque hay 7 imperios a lo largo de la historia que han ejercido un poder negativo, un poder diabólico sobre el pueblo de Israel. Uno de ellos era Egipto, otro de ellos era Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Roma, Grecia, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, y el séptimo es el
de la primera y segunda bestia. El séptimo imperio es el de los últimos tiempos. Y se parecen, porque todos tienen un mismo propósito: perseguir a la mujer, perseguir al hijo de la mujer, perseguir a la descendencia de ese hijo, a los que creen en Jesucristo. Los 7 imperios simbolizan esas 7 cabezas. Dice que son 10 cuernos con 10 diademas. Aquí ya está hablando un poco de ese séptimo imperio, de esa séptima cabeza que tiene 10 cuernos, y nos dice Daniel que esos 10 cuernos representan a 10 reyes que van a formar parte de este séptimo y último imperio de los últimos tiempos, 10 reyes que van a poner su poder, van a poner sus capacidades en manos del anticristo, del último dirigente de los últimos tiempos. Y luego dice que era semejante a 3 animales: leopardo, oso y león. Y esas son características, si os acordáis de la imagen de Daniel 7, la imagen de las 4 bestias, cada una tenía un parecido a un animal. Babilonia simbolizaba al oso, Babilonia simbolizaba al león, Medo-Persia simbolizaba al oso y Grecia simbolizaba al leopardo. Y las características de estos imperios están reflejadas en esos animales. Por ejemplo, Grecia tenía una característica, y es que conquistó a una velocidad increíble, ganó territorio más rápido que ningún otro. Y dice que este último imperio, el séptimo, el del anticristo y el del falso profeta, tiene rasgos como de leopardo. Será parecido al imperio griego. Va a conquistar en poco tiempo mucho territorio. Va a ser algo alarmante la manera en la que va a ir consiguiendo dominio, autoridad en este planeta Tierra, cómo va a ir sometiendo a naciones bajo su reinado. Dice que tenía pies de oso. El oso, que simbolizaba Medo-Persia, como os he dicho antes, era el animal más fuerte. Y nos dice que es un animal cruel, destructor. Así que este último imperio se parece al leopardo, se parece a Grecia por la velocidad a la que va a conquistar, y se parece a Medo-Persia, se parece al oso porque va a ser cruel, va a ser destructor. Va a romper familias, personas, naciones, va a hacer estragos en este mundo. Y por último dice que tenía boca de león. Y sabéis que cuando el león ruge, todos los animales de la selva se echan a temblar. Y esto habla de capacidades que va a tener este imperio. Va a tener una capacidad de hablar y traer temor a las personas. Va a hacer una propaganda política y religiosa que va a calar en las personas que le escuchen. Va a rugir y el mundo va a temblar. Así como Babilonia fue uno de los imperios más estables, más poderosos de su época. Dice que se le dio boca para que hablaba grandes cosas. Eso tiene que ver con el carisma, con la retórica, con las ideas tan revolucionarias que va a traer este último dirigente juntamente con el falso profeta y los 10 reyes que le van a apoyar en ese tiempo. Dice que el dragón le va a dar su poder, su trono y grande autoridad. Va a tener tanta autoridad, va a tener tanto poderío militar, que la gente va a decir: ¿quién va a poder luchar contra ella, contra esta bestia? ¿Quién va a poder hacer frente a este arsenal de poder y de autoridad? Y dice algo más acerca de este reino y acerca de las características de fortaleza que va a tener. Dice que se le dio autoridad para actuar 42 meses. 42 meses, como dijo Mark la semana pasada, tiene que ver con 3 años y medio. Los últimos 3 años y medio de la semana 70 de Daniel, de los 7 años de la gran tribulación. En esos 3 años y medio, su fiereza, su voracidad, su poder va a aumentar y va a hacer más estragos que en ninguna otra época. Ahora, se dice que se le dio autoridad para actuar. ¿Sabes lo que significa eso? Significa que Dios lo va a permitir. Todo lo que he estado describiendo, que es algo terrorífico, Dios lo va a permitir. Y tú dices: ¿cómo es posible? A veces estas cosas nos hacen dudar de Dios. ¿Cómo es posible que Dios vaya a permitir tanta maldad en la tierra? Tanto dolor, tanto daño, tanto sufrimiento. ¿Cómo es posible? Bueno, pues Dios nos ha mostrado a lo largo de la Biblia que Él actúa así. De hecho, cuando Israel fue llevada a Egipto para ser sometida a esclavitud, ¿sabes quién lo profetizó? Lo profetizó Dios, Abraham. ¿Sabes quién lo permitió? Fue Dios que permitió que Israel estuviera sometida en Egipto.
Los que estamos en la escuela bíblica hablamos en el capítulo 1 de Daniel, versículo 1, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, sitió a Jerusalén y se la llevó cautiva hacia su territorio. Y dice que el Señor fue el que entregó en manos de Nabucodonosor a Judá para que se lo llevara a Babilonia. Así que no es la fortaleza de Nabucodonosor, no es la fortaleza del faraón egipcio el que se llevó al pueblo de Israel, fue Dios el que se los entregó con propósitos específicos. Y déjame decirte esto, si tú eres hijo de Dios, si tú estás en Cristo Jesús, no te debe de extrañar que Dios a veces te entregue en manos de lo que tú consideras una persona indebida, o de un sistema que es contrario al de Dios, o que proclama valores contrarios al de Dios. No nos debe extrañar porque Dios nos ha enseñado a través de los tiempos que Dios a veces nos entrega en manos de nuestros enemigos. Vino Satanás un día al lugar donde Dios estaba haciendo audiencia con sus ángeles y sus santos. Y le dijo, quiero que me dejes tocar a Job, tu santo. Quiero que me dejes tocar a Job, el justo. Déjame tocarle y te aseguro que no será tan obediente, no será tan fiel. ¿Y qué dijo Dios? Tócale, te lo entrego. Eso sí, con límites. No le quites la vida. Pero todo lo demás, barra libre. Y sale, y ya sabemos la historia de Job, tremendo. Le llevó a una crisis profunda. Pero bueno, si yo soy justo, ¿qué he hecho yo de malo para que me caiga todo esto? La gente de alrededor acusándole, tú algo has hecho porque esto no es normal. Es que vamos, te está dando el enemigo por todas las partes. Hay argumentos, hay fortalezas, estás abriendo puertas, ventanas. Tienes que ser tú el que lo ha hecho. Y acusándole, acusándole y acusándole. ¿Y sabes qué? No sabía nadie que fue Dios el que le entregó en manos de Satanás. Jesús es bautizado, desciende el Espíritu Santo, empieza a morar en él y el Espíritu Santo dice que lo guía ¿a dónde? Al desierto para ser tentado por Satanás, por el diablo. Así que hermano, no te extrañe que en el momento en el que te encuentras, donde ves al diablo con una facilidad tremenda, que ves que estás haciendo aguas, que ves boquetes por todo tu alrededor y tu interior y dices, pero bueno, ¿qué ha pasado? A veces Dios nos entrega a situaciones que son incomprensibles, de dolor. ¿Y sabes por qué lo hace Dios? Si analizamos cada uno de los casos que yo te he comentado y otros, Dios tiene propósitos benéficos cuando hace esto. El primero es que tú llegues a conocerle a Dios de una manera más profunda que lo conoces hoy. Dios usa al diablo, Dios usa a las personas malvadas para llevarnos a una situación donde nos sumimos en una profundidad espiritual jamás conocida por nosotros antes. Y tenemos una visión de Dios más profunda de la que teníamos cuando nos iba bien en la vida. De hecho, una de las cosas que dijo Job cuando salió de esa prueba, ¿sabes qué es? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué significa eso? Yo creía que te conocía, pero ahora te conozco más profundamente después de todo este sufrimiento. ¡Ey! Y había perdido a su mujer. Bueno, no la había perdido, desgraciadamente, por decirlo de alguna manera, pero sí que su mujer le había dado hasta el carnet de identidad. Había perdido a sus hijos. Había perdido todas las posesiones materiales que tenía, que eran muchas. Sus amigos le estaban criticando. Pero él se da cuenta que había un propósito benéfico. Además de conocer de una manera más profunda a Dios, ¿sabes qué pasó? Que Job no era el mismo. Cuando Dios nos entrega en manos de nuestros enemigos, ¿sabes para qué es también? Para trabajar en nuestro carácter. ¿Sabes que hay cosas deficientes en ti? ¿Sabes que hay cosas deficientes que tú no ves en tu vida? Ni yo tampoco. Y estas presiones de Babilonia, de Egipto, de cualquier organismo o de cualquier gobierno anticristiano, ¿sabes para qué sirven? Para mostrarnos quiénes somos realmente. Y cuando somos conscientes de quiénes somos, podemos pedir ayuda y experimentar una transformación interior sin precedentes. Otro propósito que Dios tiene para entregarnos a Satanás. Y tercero, ¿sabes? Cuando tú eres transformado, cuando tú tienes un conocimiento más profundo de Dios, adivina, eres un mejor instrumento de Dios para su obra. Puedes ayudar mejor a los demás. Puedes llevar a las personas a una profundidad mayor en su vida espiritual. ¿Acuerdas de Moisés? Cómo Dios permitió que errara en su intento de liberar a Israel de Egipto y fue llevado 40 años al desierto. Allí Dios trató con él de una manera tremenda. Pero ¿sabes qué pasó? Que cuando cumplió 80 años, estaba más preparado que nunca para guiar a un pueblo esclavo hacia el desierto. ¿Y sabes por qué? Porque Dios le había entregado a Madián, una tierra enemiga. Dios le había llevado al exilio 40 años y le hizo un mejor instrumento, un instrumento más afinado. Así que, hermanos,
Este sistema de gobierno va a ser fuerte, va a ser muy poderoso, Dios le va a dar autoridad para hacer estragos, pero es importante entender que a veces Dios opera así en nuestra vida, pero para un propósito bueno, un propósito benéfico. Otra característica de este sistema de gobierno que va a estar reinando y gobernando en los últimos tiempos, va a tener capacidades sobrenaturales, va a tener capacidades milagrosas. Hemos leído en el capítulo 13 que el dragón le dio su poder a la primera bestia, le dio su trono, le dio gran autoridad, y dice que una de las cabezas, la séptima cabeza, la que corresponde a este imperio, dice que estaba herida de muerte y su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¡Qué tremendo! ¡Qué poder sobrenatural! Parece ser que esa bestia fue herida mortalmente, no sabemos si murió o quedó muy tocada, pero de pronto experimentó o una resurrección o una sanidad milagrosa, este sistema de gobierno o este dirigente, que asombró a la gente porque vio una manifestación sobrenatural en la vida de ese dirigente o en el sistema de gobierno que representa este dirigente. Hubo algo milagroso que no pasó desapercibido para la gente y que le llevó a la gente a adorar a la bestia, adorar al dragón. Ahora, la segunda bestia también tiene estas características sobrenaturales. Dice en el versículo 13 que esta segunda bestia también hace grandes señales. De tal manera, fíjate qué señales, hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿Te suena eso? Elías. Apocalipsis 11, los dos testigos que son liquidados por el anticristo. ¿Qué hacían? Las señales que está imitando aquí la segunda bestia, hacer descender fuego del cielo delante de los hombres. Dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. ¿Quién le ha permitido hacer estas señales al falso profeta, a la segunda bestia? ¿Quién? Yo creo que es el mismo Dios también. Le permite. Dice, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. O sea, fíjate, una actividad milagrosa, una actividad sobrenatural que van a llevar a cabo estos dos dirigentes de este gobierno de los últimos tiempos, impresionante. Hace descender fuego del cielo, hace señales increíbles que la gente queda sorprendida. Construye una imagen y hace que la imagen hable a los moradores de la tierra. Es algo sorprendente, ¿verdad? Y eso es una característica también que acontecerá, que va a haber milagros, va a haber señales y prodigios, y sabemos que un milagro, una señal y un prodigio tiene que ver con hechos extraordinarios que van a provocar admiración de la gente. ¿Por qué provocan admiración de la gente? Porque no se pueden explicar bajo las leyes de la física, no se pueden explicar humanamente. Y si no se pueden explicar humanamente, si no se pueden explicar bajo las leyes de la física, tú sacas una conclusión, esto es divino. Esto no es humano, esto es de procedencia divina. Y es verdad que los milagros evidencian la operación de un poder distinto al humano, un poder divino, un poder sobrenatural. Ahora, ¿sabes? La Biblia nos dice que los milagros deben ser probados. Porque aunque son de procedencia divina, no siempre la procedencia es de Dios. Que Satanás también va a hacer milagros y va a imitar milagros. ¿Os acordáis una vez más de Moisés cuando va a Faraón por primera vez? Y le da el mensaje que Dios le ha dado. Deja salir a mi pueblo para que vaya al desierto y me sirva. ¿Qué le dice Faraón? ¿Estás loco? Si yo soy Dios. Yo soy el Dios Ra, el Dios Sol. ¿Cómo voy a dejar salir a Israel? Evidenciaría que me someto a un Dios superior y yo soy el Dios más grande de la tierra. Y Moisés dice, bueno, traigo una señal para que entiendas que el que me respalda. Y coge la vara, la tira y se convierte en serpiente. Y luego coge la vara con su mano y se vuelve a convertir en vara. Y dice Faraón, chicos, adelante. Y llegan los magos y tiran su vara y se convierten también en serpiente. ¡Oh! Yo me imagino a Moisés diciendo, wow. No sé. Así que vete y ya veo que estáis ahí con ideas ociosas, así que le voy a meter más caña al pueblo de Israel para que trabajen más duro y no tengan pensamientos tan locos como este. Y Moisés sale diciendo, oiga,
se había quedado conmocionado porque había visto un milagro igual al suyo, aunque es verdad que la vara de Moisés se comió a las otras serpientes, pero le confundió. Bueno, llega la primera plaga, la de convertir el agua en sangre. Dice, deja salir a mi pueblo, si no, las aguas del Nilo se convertirán en sangre. ¿Y sabes que tú dependes de las aguas del Nilo? No le dejo salir. Convierte las aguas en sangre y dice Faraón a sus magos, chicos, adelante, mostrarles que nosotros también podemos hacer eso. Y llegan los magos y convierten también el agua en sangre. El mismo milagro. Y llega la segunda plaga, la de las ranas, ¿os acordáis? Tercera manifestación milagrosa. Llega Moisés, deja salir a mi pueblo. Que no. Pues que envía aquí una plaga de ranas que ya verás. Y envía una plaga de ranas y dice, da igual, chicos, haced lo mismo. Qué tontería, ¿no? Una plaga de ranas, con lo incómodo que es eso, y Faraón dice que también lo quieren hacer ellos. Y lo hacen. Hasta ahí llegó el poder imitador sobrenatural de Satanás. Ya no pudo imitar las siguientes plagas. Pero ninguna de las señales que habían hecho los magos pudo poner fin a las plagas. O sea, pudieron imitar las plagas, pero no pudieron acabar con las plagas, porque es un poder sobrenatural, pero está limitado. Es un poder engañoso. Y esto es algo que nos enseña a nosotros que en la actualidad también hay poderes engañosos. Hay milagros engañosos. Hay milagros verdaderos, hermanos. ¿Cuántos creen que hay milagros verdaderos? Hay milagros poderosos, contundentes, que dan testimonio de Jesucristo, de que está vivo. Y muchos de nosotros podemos dar testimonio de ello. Pero también hay milagros engañosos en los últimos tiempos y en los tiempos en los que estamos. De hecho, fíjate, Deuteronomio capítulo 13, versículo 1. Dice así, es una advertencia en el Antiguo Testamento acerca de esto, de lo que estamos hablando. Dice, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, si se cumpliere la señal, estamos hablando de señal como término milagroso, o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando. Dios está permitiendo que un falso profeta, un falso soñador, haga prodigios, haga señales milagrosas, para ver en quién te vas a apoyar, en las señales o en lo que Dios te ha dicho. Dice, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto. Así que hay milagros de parte de Dios, hay milagros de parte del mundo más tenebroso a nivel espiritual, y si el milagro es de Dios, el mensaje que va a acompañar ese milagro también va a ser un mensaje de Dios. No va a contradecir en ninguna medida lo que la Biblia dice. Ahora, si el milagro, la señal es engañosa, no procede de Dios, el milagro va a ir asociado con un mensaje anticristiano, un mensaje que no viene en la palabra. De hecho, este soñador que menciona en Deuteronomio dice que cuando hace la señal y el prodigio, ¿cuál es su mensaje? Sigamos a dioses ajenos, rebelémonos contra Jehová vuestro Dios. Ese es el mensaje que acompañan los milagros y los prodigios de falsos profetas, de falsos maestros. Así que hay milagros engañosos, hay señales engañosas, pero las señales y milagros engañosos tienen el objetivo de alejarnos de Dios, alejarnos de su palabra. Pablo dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2, 7, ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo. ¿Sabéis quién es el aquel inicuo? La primera bestia, el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Sabes cuándo lo hará? En la segunda venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de ¿quién? De Satanás, del dragón. ¿Y cómo va a venir? Dice, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios, fijaros, por esto Dios, dice Pablo, les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la justicia. Así que
Segunda característica de ese sistema de gobierno, va a ser un gobierno sobrenatural, va a hacer maravillas, milagros. Pero hay una tercera y última característica, será un sistema de gobierno que va a tener un gran énfasis en perseguir a los creyentes. Esa es otra gran característica del último dirigente, del último gobierno de los últimos tiempos. Va a tener una fijación extrema en contra de Dios, en contra de sus seguidores. Dice que se le dio boca, que hablaba grandes cosas y grandes blasfemias. ¿Blasfemias contra quién? Dice, contra Dios, contra su nombre, contra su tabernáculo, contra los que moran en el cielo. Así que este sistema político y religioso de los últimos tiempos tiene un objetivo: blasfemar, desacreditar a Dios. Atacarle a lo mejor diciendo que su verdad no está en verdad. ¿Dónde está Dios ahora con lo que está pasando? Yo soy el único que está aquí echando una mano, dirá el anticristo. El falso profeta, no os preocupéis, vuestro Dios os ha abandonado, pero nosotros estamos aquí para estar con vosotros. Un engaño tremendo. Les blasfemará contra el nombre de Dios. ¿Saben lo que es el nombre? El nombre es su carácter. Dirán estas dos bestias, Dios no es amor. Si fuera amor, Dios no es fiel con vosotros, os ha abandonado. Dios no es misericordioso, fíjate lo que está pasando. Cuánta hambre, cuánta destrucción a tu alrededor. Traerá dudas sobre el carácter de Dios. Dice que blasfemará contra su tabernáculo. El tabernáculo, dicen algunos, que puede ser el templo. Parece ser que los judíos van a reconstruir su anhelado tercer templo. Ya tienen todo preparado, solo necesitan autorización, un lugar y ahí establecer el tercer templo. Parece ser que el anticristo va a favorecer a que se construya, pero llegado un momento va a entrar en el templo y lo va a usurpar, va a erigirse él como Dios en ese templo y desde ahí va a intentar controlar a la humanidad. Parece ser que es lo que quiere decir. Dice que van a blasfemar contra los que moran en el cielo. ¿Quiénes son los que moran en el cielo? ¿Los ángeles? Pero a lo mejor también sobre nosotros, la iglesia, que ha sido arrebatada. Porque la gente va a decir, bueno, pero si Dios no es verdadero, ¿dónde está ese grupo tan amplio de personas que formaban la iglesia de Jesucristo y que ya no está y que han desaparecido de la noche a la mañana en un abrir y cerrar de ojos? Va a blasfemar y va a decir algo en contra de ese grupito que vamos a estar nosotros allí, arriba, en el cielo. Y va a traer dudas sobre la verdadera naturaleza de ese evento llamado arrebatamiento. Así que va a traer ese tipo de persecución contra Dios, va a perseguir a los creyentes, dice el versículo 7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Así que va a haber mucho mártir por causa de la fe. Y Dios lo va a permitir. Pero eso que es algo tan trágico para nosotros, ¿sabe lo que les va a llevar a estos que mueren por causa de su fe? A tener un galardón más grande aún. Así que algo que es terrible humanamente hablando, pues también va a ocasionarles a estos un galardón inmenso. Dice el versículo 15 sobre la segunda bestia, que también va a contribuir a esa persecución. Dice, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia y el número de su nombre. Así que la segunda bestia también va a contribuir a esta persecución de los creyentes. Va a ir por el mundo que quede en esa época, para obligar a las personas a que adoren a la bestia, adoren al sistema del anticristo y que dejen de adorar a Dios. Me suena mucho esto a Daniel, ¿verdad? Daniel capítulo 2, la estatua, el que no le adore, al foso de los leones. Me suena mucho a Darío, el medo-persa, en el capítulo 6 de Daniel, prohibir la oración a cualquier otro dios que no sea el propio Darío. Y el que ore o adore a otro dios, al foso de los leones. Eso es algo que se va a repetir también en los últimos tiempos. El que no adore a la bestia, el que no adore a la imagen, dice, va a ser muerto. Y si tú le adoras, vas a tener una marca. Vas a tener una marca, dice. Y esa marca te va a servir para que puedas seguir viviendo, te va a servir para que puedas seguir comprando, para que puedas seguir vendiendo. Sin esa marca tú no vas a poder sobrevivir. Y repito, esa marca es para aquellos que adoran a la imagen de la bestia, aquellos que se someten a los dictámenes de este último imperio de los últimos tiempos. Y los que tengan esa marca son los que van a ser seguidores. Ahora, ¿qué significa esa marca? Sabéis que la marca es puesta en la mano derecha o en la frente de las personas, ¿no?
y que esa marca te puede ayudar a entender cuál es el carácter de este sistema, quién es la autoridad de este sistema de gobierno político y religioso. Y el número es 666, y hay un montón de especulaciones sobre ese número. De hecho, os digo que en algunos manuscritos antiguos ni siquiera aparece el 666, en algunos manuscritos es el 614 y el otro 646, no lo sé, yo creo que es el 666, ¿vale? Pero, ¿qué significa eso del 666? Bueno, se usan varias teorías para intentar analizar qué es ese número, cuál es el significado, y dicen, el que tenga esa marca es el anticristo. Entonces dicen, vamos a ver, y echan mano de lo que se llama la gematría. Gematría es una disciplina que intenta asociar letras del alfabeto griego o hebreo con números. Y entonces empiezan a buscar nombres para asociar cada una de las letras de esos nombres con los números, y el que dé 666 es el anticristo o el falso profeta. Por ejemplo, el nombre de Jesús en griego, gracias a Dios, no suma 666, suma 888, ¿vale? Pero, por ejemplo, en la época de Juan o anterior, el nombre del César Nerón en hebreo sumaba 666. Y por eso mucha gente dice, ya sabemos quién es el anticristo, Nerón. Pero claro, si empiezas a buscar nombres, el 66 se le ha asociado al Papa, por ejemplo, al Papa actual, Bergoglio, 666, al título que lleva el Papa en su gorro, que es Vicarius Filii Dei en latín, y todo eso es un 666. Yo sé que actualmente a Donald Trump también le han hecho los cálculos y sale 666, pero anteriormente también salió Obama con el 666, y Lutero también, los católicos le han echado los cálculos y también salía 666, y a Hitler, Adolf Hitler, también salía 666, así que esto es un poco una locura, ¿no? De no acabar, ¿no? Así que yo no me inclino por ahí en absoluto. Hay otras teorías, y es que hay empresas, hay marcas que están influenciando a nuestro sistema y que de manera velada muestran el 66. Por ejemplo, Google, ¿ves? Ese simbolito lo han sacado y 666. Así que ese es el sistema que va a influenciar el sistema del anticristo sobre las humanidades. Y siguen, pasa luego. Walt Disney, ¿habéis escuchado a Walt Disney también? Que el propio logo, 666, Ford, Vodafone, el término Visa, que tiene la V, letras de las lenguas antiguas, latín, romano, aramea, y todos suman 666, en fin. Entonces, intentan asociar la marca de la bestia con empresas o con movimientos, marcas comerciales. Y la última de las cuestiones tiene que ver con lo del microchip. No sé si habéis oído hablar de lo del microchip, ¿no? Es un microchip que se está experimentando, en los animales funciona a las mil maravillas, y ese microchip trae una información sobre ese animal, el año en que nació, el nombre, el dueño. Se ha probado también en personas humanas, y curiosamente ese microchip que se recarga, dicen, a través del sudor, donde mejor funciona es en la mano derecha o en la frente, donde hay más sudoración en el cuerpo humano, y con esa sudoración el microchip se recarga. Y a través de ese microchip estaremos marcados por el anticristo, sabrá dónde estamos. Ahora, yo digo una pregunta, si con el móvil ya saben todo el mundo dónde estamos, ¿no? Si tenemos ahí la geolocalización esa y yo paso por un sitio y me avisa el restaurante que está al lado, me ha pillado, me ha descubierto que estoy ahí al lado. Bueno, pues algunos dicen que es el microchip, que va a ser lo que les incorpore a los habitantes del planeta, y que eso es lo que realmente va a funcionar, y ahí va a tener el control, y como ahí va a tener tus datos bancarios, pues si tú no tienes ese microchip, pues no puedes comprar. Porque cuando vais a comprar el microchip va a hacer que ¡ping! Pagas con tu mano derecha o con la frente. Sí, sí. Puede ser, no lo sé, ya os digo. Ahora, me gusta el versículo 18, dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. A mí me parece clave esto. Cuente el número de la bestia. ¿Quieres entendimiento? ¿Quieres sabiduría? Deja de mirar por internet. Deja de leer libros sobre la marca de la bestia. Tendrás entendimiento cuando entiendas que el 6 es número de hombre. ¿Qué significa eso de número de hombre? El número 6, ya sabéis también que en el mundo hebreo los números tienen significados. El número 7 es el número de la plenitud, de la perfección, y se asocia a Dios. El número 6 es número de hombre, hombre natural, hombre caído. El día sexto de la creación fue cuando Dios hizo nacer a Adán y a Eva. Ahora dice, es número de hombre
pero su número es 666. ¿Qué significa eso? Pues si el 6 es número de hombre caído, de un hombre que se ha degenerado por apartarse de Dios, el número 666 significa una degeneración del hombre elevada al cubo. 666. Un hombre caído y dominado y controlado por un sistema que le va a llevar a una degeneración sin precedentes. ¿Quiénes van a ser los que lleven la marca en su frente y en su mano derecha? Gente que ha aceptado, se ha aferrado a los principios de este gobierno satánico y lo tiene como credo en su mente. Sus pensamientos son los pensamientos del dragón, los ha asumido como propios y en sus obras se manifiesta ese espíritu del anticristo, ese espíritu degenerado y perverso. No hará falta que te marquen. Si logran que pienses como ellos, harás lo que quieren ellos que hagas. ¿Y sabes lo que quieren que hagas? Que te degeneres. Te quieren destruir. No quieren solucionarte tu problema laboral ni tu problema económico. Te quieren matar porque eres creación de Dios. Y eso es lo que quieren y te van a marcar. Van a hacer una propaganda diabólica. Van a sembrar eso en los colegios. Van a sembrar todas sus ideas diabólicas para que tú hagas las obras del diablo y no las obras de Dios, para las que has sido llamadas. Hermanos, a veces estamos esperando a que venga a ver el microchip. Yo el microchip no lo voy a poner, ¿eh? Google Drive. Yo no tengo Google Drive, tengo Google Drive. ¿Y sabes? Aunque todavía no está aquí el anticristo y el falso profeta, sí está el espíritu del anticristo. Y ya está marcando a la gente. Ya está sembrando ideas, creencias irracionales, dogmas del infierno para que hagamos lo malo. No, pero a mí hay gente que dice, a mí no me marcan. Y ya están marcados muchos de ellos. Fíjate lo que dice el versículo. Acompáñame por favor a Primera de Juan y con esto termino. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Primera de Juan 2, 18. Hijitos, es el mismo autor del Apocalipsis, el mismo autor. Ya es el último tiempo. El último tiempo es el tiempo entre la primera y la segunda venida. Ya estamos en el último tiempo. Y según vosotros oísteis, el anticristo viene. ¿Lo oísteis de Jesús? ¿Lo oísteis de Pablo? En 2 de Tesalonicenses, que se escribió antes de Primera de Juan. El anticristo viene. El último dirigente del último imperio de los últimos tiempos viene, dice. Pero ahora todavía no ha venido. ¿Ahora qué hay? Dice así ahora, han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Así que el anticristo viene, el falso profeta viene en el futuro, pero nosotros no estamos ahí. Y según mi creencia tampoco la iglesia va a estar ahí. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Para entender cómo es el espíritu del anticristo que sí está aquí, que sí está en nuestro tiempo. Para entender cómo funciona, para entender cómo él ya está empezando a marcar las mentes y las manos de los habitantes de este planeta Tierra. Para que te prepares y estés firme en tu fe, firme en tu esperanza, firme en tu amor a Jesucristo. Para que te prepares, es el Apocalipsis, aunque no lo vivas. Pero es importante entender cómo opera ese espíritu en el grado y en la escala más alarmante. Pero aún en este tiempo está actuando. Le llama el espíritu del anticristo, Juan, y dice, y está obrando ya, está obrando. ¿Y cuáles son algunos rasgos? El único que menciona el concepto anticristo es Juan, en Primera de Juan y en Segunda de Juan. Dice, mira, 3 rasgos rápidos. En Primera de Juan 2:19, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Así que Juan dice, ya está aquí el espíritu del anticristo, ya hay muchos anticristos. ¿Y cómo sabemos quiénes son los anticristos? Juan dice, mira, un rasgo, salieron de nosotros. Estaban con nosotros, pero salieron de nosotros, porque no eran de nosotros, no tenían el mismo espíritu, el Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? ¿Que se van a ir de la iglesia? Bueno, puede que sí, pero ¿sabes lo que significa? Que se alejan de la comunión con los creyentes, que no tienen nada en común con los creyentes. Los anticristos no se sienten cómodos entre los creyentes.
Los que tienen el espíritu de anticristo no están a gusto con otros que comparten la misma fe. Se sienten incómodos y empiezan a salir, a vivir alejados de esa comunión. De hecho, fíjate, en el capítulo 3, versículo 14, dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Y luego habla de Caín, que era del maligno. Tenía el sello de la marca de la bestia en su mente y en su corazón, y por eso aborreció a Abel. Así que salieron de nosotros. ¿Por qué? Porque ya estaban marcados. No se sentían cómodos entre los creyentes. Versículo 22 del capítulo 2. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo. El que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Así que otro rasgo de alguien que tiene el espíritu del anticristo, que ha sido ya marcado. ¿Cuál es el rasgo? Niega a Jesús. ¿Y qué significa? ¿Que dice Jesús no es Dios? Bueno, en algunos casos sí, pero en otros puede decir que Jesús es Dios y vivir de una manera que niegue esa realidad. Así que negar a Jesús tiene que ver con mucho más que decir con tu boca que Jesús no es Dios. Tiene que ver con vivir una vida totalmente opuesta a la que Jesús nos está proponiendo. Segundo rasgo de alguien que ha sido marcado: niega a Jesús, vive en desobediencia a lo que a Jesús nos mandó. Y tercero, que lo vemos en segunda de Juan, capítulo 7, también aparece ahí. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace, ¿quién es? El engañador y el anticristo. El anticristo ha de venir, pero ahora hay muchos anticristos. Ahora hay muchos que tienen la marca de la bestia en su mente y en su corazón. Se alejan de la comunión de los hermanos, niegan a Jesús con su boca o con sus vidas y tratan de engañar a los fieles. Dice que muchos han salido por el mundo, no confiesan a Jesucristo. ¿Y para qué han salido? Para intentar convencer a los creyentes de que se aparten de Jesús. Qué curioso que aquellos que no creen en Jesús, en vez de buscar a gente para influenciarles con sus doctrinas, ¿saben lo que hacen? Buscan a creyentes para sacarlos del redil, para sacarlos del camino del Señor. Esos son los que están marcados por la bestia, los que se prestan a obedecer a los dictámenes del espíritu del anticristo. Ahora, ¿qué tenemos nosotros a nuestra disposición? ¿Qué podemos hacer para resistir ese espíritu del anticristo que ya se está manifestando en nuestro tiempo? Me encanta también lo que dice Juan en el capítulo 2, versículo 20 de la primera epístola. Dice: vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Qué es la unción del Santo? El Espíritu Santo. Mira, ellos han sido marcados por el anticristo, pero ¿sabes? Tú también has sido marcado por el Espíritu Santo. Tú tienes un sello, unas arras en tu interior, que es el Espíritu Santo y que te va a preservar de la influencia del anticristo. Así que en vez de atemorizarnos con las cosas que se nos dicen en Apocalipsis, ¿saben lo que deberíamos hacer? Permanecer firmes en esa unción del Santo. Permanecer unidos a Jesús a través del Espíritu Santo. De hecho, dice: os he escrito esto, hermanos, sobre los que os engañan. El capítulo 2, versículo 26 y 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis que tener ningún temor, porque si la unción permanece en vosotros, tú te vas a enterar de lo que es una falsa doctrina. Hay algo que te va a saltar y vas a decir: eso no es de Dios. Y a lo mejor no tienes mucha educación bíblica, mucho conocimiento. Pero no sé si te pasaba a ti. Yo cuando empecé en los caminos del Señor, empezaron a venir muchas personas a enseñarme cosas que no tenían que ver con la nueva fe que yo estaba empezando a tomar. Y yo no sabía rebatir, pero había algo en mí. La unción del Santo, el Espíritu Santo, que me decía: eso no me suena bien eso. Y no sé decir el por qué, pero hay algo en mí que me hace rechazar lo que me están ofreciendo. Así que, ¿qué tienes tú ante un poder tan tremendo como el del anticristo y el del falso profeta? Ante los milagros, las señales que van a seducir a las multitudes y que no vienen de Dios. Ante la persecución cristiana, ¿qué tienes tú? Tú tienes la unción del Santo. Y si permaneces en esa unción, si te mantienes firme en la esperanza de que el Espíritu te va a preservar,
entonces no hay por qué temer. ¿Amén? ¿Por qué no nos ponemos en pie, hermanos? Voy a pedir, por favor, si me... Siempre que estudies Apocalipsis sobre los últimos tiempos, puede que te vayas deprimiendo versículo a versículo, lo vas procesando, pero quédate al final con que la unción del Santo está en ti. Que Cristo nos ha dado la victoria sobre todos nuestros enemigos y que Dios te va a proteger en el día de la angustia. Y esa es una esperanza que tenemos los cristianos. Y esa es la esperanza que Dios quiere que reforcemos como iglesia. La palabra permanecer es una palabra muy importante en las epístolas de Juan. Permanecer, permanecer, permanecer en Dios, permanecer en Jesús, permanecer en sus mandamientos, permanecer en obediencia, permanecer en amor. Y esa es la clave, permanecer en lo que hemos aprendido, aunque todo lo que esté a nuestro alrededor lo contradiga. Pero la palabra clave es permanecer. Hijitos, permaneced en Él, dice Primera de Juan 2:28, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Amén. Señor, gracias. Gracias por darnos esa confianza de que si permanecemos en ti, podremos dar fruto incluso en las situaciones más adversas de nuestra vida, Señor. Padre, gracias por esa esperanza de que unidos a ti, nada nos va a dañar de manera decisiva y trágica. Que si permanecemos en ti no seremos avergonzados, sino que nos gloriaremos en tu venida, Señor. Padre, ayúdanos a permanecer en ti. Te lo suplico, Dios. Te lo suplico, Señor. Ayúdanos a estar firmes en esta esperanza, Señor. Oh, gracias por tu Espíritu, Señor. Y mientras estamos orando todos, yo no sé si aquí hay alguien que nunca antes ha entregado su vida a Jesús y quiere ser marcado hoy por el Espíritu Santo. Quiere ser de los que permanecen y de los que reciben con alegría la venida de Jesús cuando Él regrese. Mientras oramos todos, ¿hay alguien aquí que quiera hoy dar un paso de fe en esta dirección? Levanta tu mano allí donde te encuentras y yo quiero orar por ti. ¿Hay alguien aquí que quiera hacerlo? ¿Hay alguien aquí que quiera hoy entregar su vida a Jesús y ser sellado por el Espíritu Santo? Levanta tu mano allí donde estés, que yo te pueda ver. Muy bien. Muy bien, si hay alguien que al finalizar la reunión quiere identificarse y dar un paso de fe en esta dirección, aquí están ya nuestros hermanos en mi lado izquierdo, te van a atender y te van a ayudar a dar esos primeros pasos que necesitas dar. El resto vamos a orar. Señor, ayúdanos a estar firmes. Ayúdanos, Señor, a no temer las cuestiones que tengan que ver con el futuro, sino a vivir con gozo el presente, con esperanza y con paz y con amor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias.